Hola, ¿qué tal? El día de hoy estoy muy contento porque tengo yo creo que a un gran amigo con nosotros. Nació en San Luis Potosí. Curiosamente, muy poca gente lo sabe. Eh, Estudió para contador, se graduó inclusive. Y lleva casi 38 años en el medio como comentarista deportivo. Gran persona, gran amigo. Enrique Burak, no tengo más nada que decir. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Miquel, muchas gracias a Javier, muchas gracias a todos nuestros amigos. Pues la verdad, gracias por la presentación y muy contento de estar con ustedes, de poder platicar, porque pues son viejos amigos de mucho tiempo. Qué bueno que lo especificas, que no nos dejas un poquito la edad. Pero mira, en esta cosa, como platicábamos contigo ahorita antes de que empezáramos un poco a grabar, eh, es tener un poco la visión más abierta de cómo alguien como tú, que ha hecho 24 Super Bowls, 22 series mundiales, o sea, creo que has vivido mucho el deporte en primera línea, es cómo ves que está afectando la cuarentena impuesta por el COVID realmente a todo nuestro entorno inmediato, básicamente. Pues lo que pasa es que sí se ha alterado nuestra vida tal y como la conocíamos y olvídate de ir a un estadio y convivir con miles de personas y ver un espectáculo, simplemente ir a la calle, ¿no? Simplemente salir a la calle, ir al supermercado, ir a un cine o ir a un teatro, qué decir de viajar. Sí, no, bueno. Toda nuestra vida se ha visto dramáticamente afectada por esto, que hay quienes se lo han tomado muy en serio, hay quienes no, y pues porque creen que o no les va a dar, o luego les da, y entonces pues hay mucha gente que pues ha pagado las consecuencias. Es una vida que ha cambiado de manera radical y que además va a cambiar mucho durante los próximos meses, porque mientras no tengamos una vacuna para esto, pues entonces los problemas se van a seguir dando, y aunque hay avances muy importantes dentro de la ciencia, pues en lo que se prepara la vacuna y se produce y se distribuye y nos llega, pues entonces también va a pasar mucho tiempo. Ciertamente, el futuro es muy incierto ahorita. ¿Y tú qué has dejado de hacer, por ejemplo, estas semanas o que te diste cuenta que no era necesario? Porque yo creo que finalmente nos cambió nuestra forma inclusive de comunicar los medios y de comunicar lo que hacemos día a día. Pues, bueno, lo que he dejado de hacer pues, son los partidos, ¿no? Bueno, pues para mí sí es algo necesario. Y además, pues es lo que más disfruto de mi trabajo. En este momento, pues estaríamos narrando el béisbol de Grandes Ligas, o inclusive ya estaría por iniciar la serie final del básquetbol de la NBA. La información, aunque ha escaseado en muchos aspectos, porque no tiene resultados que dar, aunque bueno, ya está regresando que la Bundesliga y que ya vienen también muchas ligas importantes de regreso en el fútbol de Europa, como es la inglesa, como es la italiana. Pero bueno, pues te puedo decir básicamente que pues lo que extraño pues es la vida mundana, ¿no? El disfrutar a lo mejor pues, de un paseo a la calle sin tener que a lo mejor cruzarte de calle o de acera porque ahí viene alguien y no sabes si es que te va a contagiar, el tener que usar el cubrebocas. Yo creo que son esas las cosas básicamente que extraño. No hay muchas cosas que he dejado de hacer porque, pues sí, con todas las medidas de seguridad que se han tomado, estamos yendo a Televisa pues los domingos para hacer la jugada, o entre semana también para algún programa especial que haya que hacer. El radio lo sigo haciendo, inclusive radio tele, y bueno, pues en esta misma semana que están ustedes viendo, pues ahí es por donde transmito. Ha sido muy educativo todo esto, porque bueno, el Skype lo había usado hace muchísimos años, ya se me había olvidado, y bueno, lo estamos retomando, o esta tecnología que estamos usando en este momento, el famoso Zoom, que me dijeron por Zoom, ¿qué es eso? Y entonces, bueno, no te voy a decir que ya soy un experto, pero ya cuando me dicen Zoom, pues entonces ya sé qué es lo que tengo que hacer, y ya que te mandan la liga y que te conectas, y en fin. Entonces, pues sí han sido cambios importantes en ese aspecto, tecnológicamente hablando. Y yo creo que también muchas empresas, fíjate, o sea, los que tienen sus edificios y todo esto de renta de oficinas, pues a lo mejor muchos de ellos los contratos se les van a caer, porque pues también se han dado cuenta en muchas empresas que el famoso home office sí funciona y no tienes que gastar fortunas en rentar pisos completos. Ahorita que tocas ese punto,
Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Cómo ves esto dentro de 3 meses? ¿Llegó ya para quedarse? Finalmente, como bien dices, creo que hemos descubierto que nosotros somos capaces de hacer muchas cosas desde nuestra casa, en la comunidad de nuestra casa, pero también va a violentar a lo mejor un poco la relación en la casa, porque no es lo mismo cuando tú tienes un trabajo que sales y a lo mejor no convives tanto con tu esposa o con tu entorno familiar, porque finalmente pues sales a trabajar. Pero el que ya estés metido 24 horas en la casa, en China ya se empezaron a dar los divorcios. Yo no sé aquí en México qué nos vaya a pasar. Entonces, ¿tú cómo ves esto dentro de 3 meses, no? Inclusive hasta narrar a lo mejor los partidos desde tu casa. Sí, bueno, en China creo que de hecho ya pasaron una ley en donde tiene que pasar un mes como que de prueba de reflexión para ver si es lo que tú quieres. O sea, sí es complicado la situación de las relaciones humanas y también pues yo creo que todo el mundo tiene que darse su espacio. Y yo creo que eso por lo general también el voy vengo, pero bueno, pues por otro lado, pues también creo que pone a prueba, bueno, pues cómo andamos, ¿no? Cada quien en lo suyo. Dentro de 3 meses, pues habrá que ver. Yo creo que dentro de 3 meses vamos a mantener mucho de lo que tenemos en este momento. Ojalá en las autoridades se quepa también la cordura de, pues si es que la curva famosa ya se aplanó, bueno, pues entonces hay que tener cuidado con un rebote. Si es que la curva no se ha aplanado, pues hay que tener muchísimo cuidado porque pues aunque la gente tenga esos deseos de salir, la verdad, no sé, y hemos visto escenas en muchas partes del mundo, en California con las playas atiborradas, y bueno, pues en México también en algunas ciudades en donde de pronto los bares llenos, en fin, o sea, ¿por qué esa necesidad? Es algo que yo no entiendo, si es que lo primero debe ser definitivamente la salud. Entonces, pues sí, yo creo que dentro de 3 meses, pues no tendremos todavía una vacuna a nuestra disposición. Ojalá y la gente sea responsable consigo misma y respetuosa también con los demás, porque pues sí hay que utilizar el cubrebocas, es una realidad, tanto para protegerse y para no contagiar. Bueno, yo creo que sí, algunas de las cosas que tenemos en este momento se seguirán manteniendo, el trabajar desde casa si es que se puede, aunque bueno, también sabemos que por la cuestión económica que pesa muchísimo y casi siempre cuando vas a hablar acerca de un tema de estos, incluyendo el deporte mismo, pues el dinero pesa. Y entonces, bueno, hay muchas presiones para reabrir negocios, por las cuestiones inclusive también de cadenas de producción, en donde pues Estados Unidos también está presionando a México para abrir algunas industrias, en fin. Entonces, pues mira, yo lo único que espero dentro de 3 meses es que la cuestión de los contagios haya bajado y la tasa de mortalidad también haya bajado y que la gente sea responsable consigo misma y con los demás. Ya que tocas esto, ¿cómo ves que se va a ver afectado el deporte finalmente? ¿Crees que de alguna manera el deporte en nuestro país, como es el fútbol, que sé que no te gusta tanto, pero sí el béisbol y el fútbol americano, o sea, ¿qué va a pasar con los aficionados? ¿Lo van a vivir igual? Ahorita, por ejemplo, se está dando el deporte en electrónico, pero ¿qué piensas que va a pasar con el deporte no sé, en 3 meses? Finalmente seguimos separados. Sí, ahora también es cierto que, no sé, en algunos países, hablando acerca de béisbol, en donde empezaron en Taiwán, en Corea del Sur, pues inclusive abrieron las puertas al público, eso sí, con su distancia, ¿no? Una cuarta parte de la capacidad. El día de ayer el gobernador de Texas señaló que se iba a permitir que para los eventos deportivos fuera hasta el 25% de la gente que le puede caber un estadio al aire libre. Si es que son actividades en espacios cerrados, pues entonces no se va a permitir el acceso del público. Sí es muy importante el público, independientemente de pues, la motivación para los jugadores. En fin, aunque hay algunos dicen que entran a la cancha y le ponen mute y es como si no hubiera nadie. Hay otros que sí se sienten motivados o intimidados. En deportes como el fútbol americano profesional, como el béisbol de las grandes ligas, han dicho los dueños que las taquillas representan el 40% de los ingresos totales de las escuadras. En el fútbol mexicano, por ejemplo, eso significa mucho más.
y entonces sí se ven muy afectados, y como resultado de todo esto está la cuestión salarial para los jugadores. En el béisbol de grandes ligas en este momento tienen un lío enorme, y no tanto es por la seguridad para los jugadores para regresar, que finalmente son los que se estarían exponiendo, sino que es la cuestión de los dineros, de los recortes que se van a dar en todas partes del mundo, en muchísimas empresas, y el deporte no está ajeno a esta situación. Ahora, ¿tú irías a un estadio en este momento? O sea, yo francamente no, de espectador, no. Hace un mes, y también habrá que ver cómo se ha movido esta estadística, pero hicieron un estudio en una universidad de Estados Unidos, en donde le preguntaban a la gente, bueno, si no hay una vacuna, ¿regresarías a un estadio? Sí, no. Y el 28% de la gente dijo que sí, pero el 72% de la gente dijo que no. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante a tomar en consideración. Las transmisiones, yo creo que muchas las hacemos nosotros en Televisa, a no ser que sean finales Super Bowl, series mundiales o series finales de la NBA. Entonces, pues yo creo que se estarían haciendo de esa forma cuando se reanude el deporte de los Estados Unidos. Aquí en México, pues cuando se dé la renovación del fútbol, habrá que ver también cuánta gente puede entrar a los estadios, los protocolos de seguridad que son fundamentales, porque pues no nada más es en el fútbol que jueguen 11 contra 11, sino que también tienes a los jugadores de banca, tienes al cuerpo técnico, tienes a los señores que te abren el estadio, tienes a los de la transmisión de televisión, los camarógrafos. A lo mejor la transmisión se hace remota, la narración, pero necesitas gente que opere los fierros. ¿Quién va a conducir el camión que lleva a los equipos? Aquel equipo que viaje lo va a hacer en charter, lo va a hacer en avión comercial. La cuestión del hotel en el que se van a quedar, cómo va a estar la situación, los empleados van a estar en cuarentena. O sea, es una onda expansiva, no nada más son 11 contra 11 y juégale. Sí, sobre todo inclusive hasta los esquilmos, ¿no? La gente que va a preparar los alimentos. Hemos tenido otras entrevistas donde ya no va a ser igual. Ya no es que tú llegues y te den la cerveza o te den el hot dog o te den lo que tú quieras. Es como tu paquete para llevar. O sea, llegas, te dan tu bolsa y adiós. Ya no hay esa misma continuidad. ¿Qué nuevas lecciones, por ejemplo, has aprendido en esta pandemia? Pues yo creo que sobre todo a valorar las cosas más mundanas que podemos tener. Mira, yo hace como 11 años, 12, me rompí jugando fútbol americano en la pierna derecha. Y entonces, bueno, el andar en silla de ruedas en un principio, el andar en muletas, el no poder caminar, el no poder correr, el no poder salir a la calle, son cosas que valoras muchísimo. También, no sé, el ir en una silla de ruedas y tener las calles despedazadas, sí. O sea, también te hace valorar y ver, bueno, en mi caso, afortunadamente, era por un periodo de tiempo, nada más, unos cuantos meses, pero cuánta gente tiene que vivir con esa condición toda su vida. Bueno, pues lo traslado un poquito a esto, a lo que estamos viviendo ahora, porque pues esas libertades que tenemos, pues se ven coartadas por una situación de salud pública. Y bueno, pues si no te quieres enfermar, y sabemos que además es una cosa terrible, porque la gente se muere de asfixia. Entonces también, sí, de entrada, pues es una muerte horrible. Y por otro lado, pues tampoco puedes tener acceso a tus familiares, porque pues es un ambiente controlado. Si es que tienes la posibilidad de llegar a un hospital y estar a lo mejor en terapia intensiva, pues completamente aislado, y entonces la gente se muere asfixiada y sola. Entonces, eso pues es algo espantoso. Entonces, pues sobre todo lo que aprendí, pues es que hay que cuidarnos, y si te cuidas, pues cuidas a los demás, y también estar preocupado por la salud de tu familia, y pues por la inseguridad que vivimos en este país. Bueno, te preocupas muchas veces simplemente por salir, pero bueno, antes podías salir, y ahorita pues las condiciones han cambiado de manera radical. Oye, y ahora a manera personal, ya como Enrique, ¿no? Como comunicador, ¿en qué has aprovechado el confinamiento? ¿Has aprendido algo nuevo? ¿Has hecho cosas que antes no hacías? Porque todos hemos hecho algo finalmente, para bien o para mal. Pues un poco de reflexión, debo decir. No soy el cuate que ayuda en la casa. Pues me gusta lavar platos. ¿Te gusta lavar platos? Sí, no, José, fíjate, es terapéutico. Déjame decirte que es terapéutico. Pero pues sobre todo
también sabes que es muy importante y algo que alguna vez en uno de estos viajes que hacíamos para cubrir funciones de box a Las Vegas, muy temprano que íbamos a hacer los enlaces, entonces pues iba de regreso a mi cuarto por ahí de las 7 de la mañana, por la diferencia horaria. Y me encontré a un señor jubilado en el elevador y le dio por platicar conmigo. Y había ido por su café y entonces me dice, no, pues tengo muchos años retirado y no sé qué tanto, pero algo que ha sido muy importante es mantener una rutina. Y fíjate que yo creo que también es algo muy importante, porque luego hay gente que con todo esto del confinamiento, pues como se han perdido las rutinas, pues y no tiene que ir a lo mejor a trabajar a su oficina, lo que sea, entonces pues, te duermes 3, 4 de la mañana y al día siguiente estás todo desfasado. La cuestión también de la convivencia, pues también es algo que es complicado. Entonces yo creo que sí es fundamental el mantener una rutina, el hacer las cosas, aunque esté en la casa, aunque tu gran viaje del día sea de la recámara a la sala. Pero yo creo que sí es importante eso, el aprender a conocernos, el conocer un poco más pues a los integrantes de tu familia, porque también estás acostumbrado a que, bueno, pues agarras y te vas de la casa a trabajar y regresas en 10, 12 horas y pues a lo mejor es una cenita y jijiji, jojojo, a dormir y el día siguiente lo mismo. Entonces, pues sí, y sabes que también en algunos momentos a convivir contigo mismo. Creo que eso también es algo muy, muy importante, porque también es cierto que hay muchísima gente en este momento que, bueno, nosotros tenemos la fortuna de estar con nuestra familia, pero hay mucha gente que vive sola, sobre todo en países europeos, ¿no? En donde pues, se da esto muchísimo y se tiene que chutar este confinamiento sola. Entonces, el convivir contigo mismo las 24 horas del día no es algo sencillo y creo que también es algo muy importante el aprender a conocerte más. No, y si no te caes bien, imagínate, convivir 24 horas con uno mismo. No, de Oye, acuerdo. algún comentario final o una reflexión que nos quieras dejar. Y te lo digo abiertamente, siempre ha sido un placer platicar contigo. Tengo la oportunidad de conocer a Enrique, al Enrique humano, a lo mejor no al que ven a través de las cámaras, que es un poco más formal en muchos de los comentarios. Pero ¿cómo vamos a consumir ahorita el entretenimiento? ¿Qué has consumido tu entretenimiento? Que no sea de deportes, lo que estás haciendo en la casa finalmente. ¿Qué te has podido dar ese lujo de hacer que habitualmente por el trabajo no podemos hacer, ¿no? Llegamos y lo que menos queremos es a lo mejor ver la tele, es llegar y nos dormimos. Pues es algo muy curioso porque muchas veces uno tiene muchos planes, ¿no? Y ahora que tenga tiempo libre voy a hacer esto y muchas veces no lo haces. O sea, sí he visto una que otra serie que me han recomendado. Desde luego, hablando de deportes, o sea, vi The Last Dance de Michael Jordan, que bueno, no hay que perder de vista que era su verdad y que sí ha tenido muchas críticas, pero que es un muy buen documento. Y he visto alguna que otra serie. Pero bueno, pues en general, como te decía, pues tengo mi rutina, y hago radio en la mañana y luego si tengo que ir a Televisa, bueno, tengo que preparar también los partidos y luego pues en la tarde hago el radio, entonces hay que preparar el radio, más ahora en donde la información es bastante escasona, entonces hay que rascarle mucho más y bueno, pues luego ya te da un poquito más tarde, ¿no? El día y entonces prácticamente se acabó. Pero bueno, pues he visto algunas series nada más, no he visto gran cosa, es la verdad, sí me la paso leyendo todo el día, pues para ver sobre todo, no sé, ahora cómo están las negociaciones para el béisbol de Grandes Ligas y que si van a regresar o que no van a regresar y qué piden los dueños y qué piden los peloteros, y así es como me la estoy llevando, ¿no? Pero sí, la característica del ser humano es muy especial, porque aquellos que hemos tenido la fortuna de poder quedarnos en la casa, porque también sabemos que hay mucha gente que pues, tiene que corretear la bicicleta todos los días, y si no sale, pues él o su familia no comen ese día, es así de dramático y de real. Pero pues ahora que tienes la oportunidad a lo mejor de quedarte sentado sin hacer nada 8 horas diarias y viendo la televisión esas 8 horas, pues luego tampoco se hace. Entonces, somos de una psicología muy, muy especial los seres humanos. Cuando te sueltan la correa, así como a mi perro, pues te vuelves loco un ratito y luego o sea, luego el perro anda persiguiendo la cola, ¿no? Y es llegar a ningún lado. Y a veces como que así estamos los seres humanos.
Ese me suena más como comentario de matrimonio que cuando nuestra mujer nos dice, sí, ándale, ándale, haz lo que quieras. Y de repente dices, ya que te dieron permiso, dices, ¿y ahora qué Ah, hago? no, 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 Miguel, no, No, no te no lo sé, confundas. no lo sé. Cuando te dicen, haz lo que quieras, punto uno, hay un enojo. Punto número dos, haz lo que yo quiero, pero bueno, Sí es cierto, ¿verdad? ¿Cuánto llevas tú de casado? 28. Y yo acabo de cumplir 26 y es algo que he aprendido. En el momento que te dicen, haz lo que quieras, el subtexto es, ni se te ocurra hacerlo porque te mato. Me queda muy, muy claro. Más o Oye, menos, más o menos. y de estas últimas preguntas, a ver, sé que no es algo que te guste, pero ¿qué opinas de la gente que ahorita está viendo el fútbol en una liguilla virtual con jugadores que juegan un partido virtual y la gente se emociona igual? He tenido vecinos inclusive que los oigo y haz de cuenta que están en su casa viendo el final del fútbol o la copa que quiera, la copa del rey, viéndola en internet en un juego. Pues mira, yo creo que esto obedece ante todo ante la escasez de eventos deportivos y bueno, pues ante la escasa disponibilidad que existe también para que se puedan dar en un futuro cercano. Pero bueno, afortunadamente la Bundesliga ya regresó y así, ¿no? Yo creo que llegaron para llenar un vacío. Yo no creo que estos juegos electrónicos, aunque por un lado sí tienen una gran afición y hemos visto lo que sucede en Asia, en donde llenan estadios y también hay una gran afición en Estados Unidos, en México, en fin, en varias partes del mundo, pero que vayan a llegar a suplir el deporte en vivo, pues yo francamente lo veo muy difícil. Yo creo que en este momento están llenando un hueco, un vacío. El deporte, alguien dijo que el fútbol era lo más importante de lo menos importante y yo creo que es una realidad porque pues, el deporte cumple con una misión social, la gente, bueno, lo que hace las luchas libres, ¿no? O sea, he ido a la lucha libre y bueno, pues ves a la gente ahí desfogarse y a la señora que a lo mejor llega muy emperifollado y todo esto y a lo mejor es la más educada de la colonia, se levanta y le mienta a la madre a los luchadores y todo eso, o sea, es una catarsis. Y entonces el deporte yo creo que funge con esa función especial de entretener, que despierta pasiones, que hay muchas actividades que no las tienen. Y el no tenerlos en este momento, pues sí te habla de la importancia que tiene el deporte en nuestras vidas, independientemente de la cuestión mercadotécnica o de los dineros que generan, en fin. Yo creo que sí es algo muy, muy importante. Desde luego, lo número uno, bueno, pues es la salud, pero el deporte también funge una parte importante y creo que cuando el deporte vaya regresando poco a poco a la normalidad, también va a ser una señal de que nuestras vidas están regresando a la normalidad. Pues muchas gracias. Algo que, en conclusión, que nos quieras decir, Enrique. Pues Miquel, un gustazo como siempre saludarte. También te he admirado mucho, te tengo mucho cariño. Tuve la oportunidad de conocer primero a tus papás que a ti. Y además, bueno, pues señorones, y se les aprecia muchísimo. Y bueno, pues a ti también. Y bueno, pues luego dicen, bueno, ¿qué enseñanzas nos va a dejar esto? Yo no sé si nos va a dejar alguna enseñanza. La humanidad ha pasado por muchas pruebas a lo largo de los años y existió la peste y hace 102 años existió la mal llamada influenza española, que también mató infinidad de personas y hemos tenido un par de guerras mundiales en el siglo pasado. Y yo no sé qué tanto haya cambiado la humanidad. Pero bueno, pues en lo que a nosotros se refiere, pues yo creo que a valorar, yo creo que todos nosotros tenemos que valorar lo que tenemos y quedamos por un hecho. Y a reflexionar y pues a tratar de hacer un mundo que sea mucho mejor y más llevadero. Ojalá esa sea la enseñanza y que no, ya tenemos la vacuna, ya te la pones y no hay problema y ya podemos vivir nuestra vida sin ningún problema. Yo creo que sí tenemos que cambiar, pero hemos tenido muchos ejemplos anteriores y me parece que creo que dentro de 4 o 5 años, pese a la cantidad de muertos que es realmente lamentable, va a quedar como un recuerdo nada más. Pues muchas gracias y sí, aquel que no recuerda la historia está destinado a repetirla. Y yo creo que es algo que nos va a pasar si no aprendemos de lo que hacemos e inclusive
del vecino. Yo algo que no me gusta editorializar nada, pero finalmente siento que nosotros podemos aprender de lo que pasó en China, de lo que pasó en Europa, de lo que pasó en España, para vernos reflejados y tomar las medidas pertinentes, ver desgraciadamente qué funcionó y qué no funcionó con ellos, para tratar de que no nos pase a nosotros, pero parece que estamos, pues ahora sí, destinados a repetir la misma historia sin aprender nada. Estoy de acuerdo contigo y ojalá y estas visiones o estas opiniones pues sirvan para tener un poco más de certidumbre para la gente que nos ve en un futuro y ver qué es lo que tenemos que hacer ahora sí a posteriori, desgraciadamente. Muchas gracias, Enrique. Un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo y cuídense, por favor.